Te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre y te damos gracias también por todos los beneficios que hemos recibido de tu palabra. Te pedimos que nos permitas estar aquí la próxima semana y te damos gracias por quienes todavía ahorita están por llegar. Gracias, Señor. Y luego ver una historia que se las voy a platicar para no extenderme, que está en 1 Samuel 17. Entonces la primera lectura será Proverbios capítulo 21, verso 31, Proverbios 21, 31, y después 1 Samuel 17 a partir del verso 1. ¿Sí? ¿Estamos? Proverbios 31, perdón, Proverbios 21, 21, 31 y primera de Samuel 17.1. Samuel está en los libros históricos. Ahí en la Biblia, en el segundo grupito, está primera de Samuel, el profeta Samuel. Vamos a esperar. ¿Qué dijiste? Primera de Samuel, el libro de Samuel, en el capítulo 17, a partir del verso 1. ¿Sí? Bien, dice la expresión de Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ya lo hemos leído. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Si estamos en este camino, si hemos tomado el camino de la cruz, dice Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quiero que veamos ese momento. Tal vez hay un momento en el que tomamos la cruz, porque vamos a decir, está quien toma su cruz y que está quien no toma la cruz. Sí, pero ya tomaste la cruz. Muy bien, ya tomaste la cruz. Ahora, sígueme. A ver si me doy a entender. Dice el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No soy yo, no son mis propios gustos, no son mis propias creencias, no son mis propias pasiones. Tiene que ver con lo que el Señor me marca, lo que el Señor pide, lo que el Señor me muestra. Tome su cruz y sígame. Pero te imaginas a alguien que tomó su cruz y se quedó aquí, que sí tomó la cruz, pero no ha avanzado. Sí tomaste la cruz, está bien, pero y el sígueme, porque va de la mano. Ya tomé la cruz, sígueme. ¿Te imaginas al Señor Jesús tomando su cruz, pero no transitar ese camino del Calvario, no llegar a ese campo de muerte? Él toma su cruz y avanza. Y si es pesado, por supuesto, si es doloroso, por supuesto, pero hay un propósito, hay una misión. Él tiene que llegar a un lugar. De igual manera nosotros hemos tomado la cruz, pero falta el sígueme. O sea, ya entendí ya vi el maestro, sus enseñanzas, todo lo que el Señor Jesús me enseñó. Ok, ¿y ahora? No, me queda claro que eso es importantísimo. No, y por supuesto que hay que tratar bien a los hijos y a la esposa, y hay que amar al prójimo, y hay que al enemigo tratarlo de cierta manera. Ok, ya lo entendiste, pero ¿lo estás haciendo? No, yo sé que es importantísimo eso de la fidelidad. Ok, ¿y eres fiel? No, yo sé que colaborar, cooperar, mira, ayudar a alguien cuando esté en necesidad es importante. Bueno, ¿y lo estás haciendo? Porque ese es el sígueme. Tome su cruz y sígueme. Ya tomé la cruz. O sea, voy a la iglesia, ok, y ya estoy ahí, y ya fui, y llegué y me estacioné, y entraste, avanzaste. Y quiero señalar una expresión, una historia que se da, que respalde esa idea, ¿no? El tome su cruz, el prepararte para la batalla. Por eso dice la expresión, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová da la victoria. ¿Pero a quién les da la victoria? El caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es la victoria.
Bien, 1 Samuel capítulo 17 cuenta una historia. Es la historia en la cual David, ese rey, antes de ser rey, sale a la luz, llama la atención. Y hay una expresión ahí que quiero que se lleven. 1 Samuel capítulo 17 verso 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, de Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Es un momento en el cual hay una guerra y tiene que ver con conquista, tiene que ver con la época, tiene que ver con el momento. ¿Sí? Dice que los filisteos, el enemigo, ¿sí?, se prepara para la guerra y sale con sus ejércitos y se concentra y acampan frente a los judíos, frente a los israelitas. Y los israelitas, el pueblo de Dios, también se preparan para la guerra y salen y se ponen frente a frente. Lo voy a leer de nuevo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl, que era el rey, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Se pusieron en ese orden. Ahí estaban, listos, preparados, armados. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ahí están, enemigos, yo, enemigos, yo. Tienen perfectamente identificado a su enemigo, ya lo tienen identificado, y están preparados y están dispuestos. Y dice el verso 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, otras traducciones dicen casi 3 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, 57 kilos. Sobre sus piernas traían grebas de bronce y las jabalinas de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, 7 kilos. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteos y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta ahí. Ahorita menciono algo más. Entonces tienes el pueblo de Dios, el pueblo enemigo, parados uno frente al otro, y en esa situación surge un personaje fuerte, surge un hombre fuerte, surge alguien con capacidad, y los desafía: ¿para qué nos peleamos todos? Viene uno, voy uno, y si me vence estoy dispuesto a servirle, pero si yo le venzo, él me va a servir a mí. ¿Sí? Dice adelante en el verso 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Brinquémonos al verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaban Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Ahí le voy a parar. Tienes esta situación, tienes un enemigo, tienes alguien que te está desafiando 40 días, y llega David y los ve. Oye, pues no había guerra. Pues sí hay guerra, pero no hay guerra. O sea, sí hay un enemigo que nos está desafiando, y sí queremos acabar con ese enemigo, pero ninguno ha dado un paso, ninguno ha avanzado, ninguno se ha hecho para adelante. Están ahí dispuestos,
listos, pero al mismo tiempo no están avanzando. Les decía hace un momento, dice la expresión, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese proceso de ir hacia adelante, ese momento en el cual ya identificaste quién es tu enemigo, ya identificaste qué es lo que te lastima, ya identificaste qué es lo que está poniendo en riesgo tu familia, ya lo sabes. Antes no lo sabías, ahora ya lo sabes, pero no te estás dirigiendo hacia adelante. Porque un paso es identificar al enemigo, quién es el verdadero enemigo y quién llegue y se pelea en su casa. Nunca tu casa debiera ser tu enemigo. Nunca tu esposa debiera ser tu enemigo, jamás. Nunca tus hijos. Es que llegué a discutir con los hijos. ¿Cómo vamos a discutir con los hijos? Entiendo que hay que ponernos de acuerdo, entiendo que le llaman, es que están en la edad de la rebeldía. ¿Cómo la rebeldía? ¿Por qué vamos a aceptar la rebeldía como parte del proceso de la vida de alguien? Ya lo damos por sentado, que tienen que entrar en la rebeldía y nosotros vamos a batallar. ¿Por qué vas a batallar con los hijos? ¿Por qué vas a batallar con la esposa? Nunca será nuestra propia casa. La Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo, un reino con rebeldía en medio, no puede prevalecer. No se puede mantener, pero ya lo aceptamos como parte de. Pero nunca es el enemigo. Yo te diría, primero, hay que identificar al enemigo. Y segundo punto, enfrentar al enemigo. Dice, tengo años batallando con esa situación. ¿Y ya le enfrentaste? ¿Ya le enfrentaste la situación? ¿Ya te fuiste hacia adelante? ¿Ya diste un paso hacia la situación? Porque eso es lo que está pasando aquí con el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Y Dios les dijo que les iba a dar victoria y victoria y victoria y que sus enemigos habrían de caer. Y esa es una oportunidad para demostrar que confían en Dios. O sea, hablamos de la confianza. 40 días. El rey les dice, bueno, al que venza a ese enemigo, fíjate la oferta, lo voy a enriquecer. Le voy a dar a mi hija. No sé si lo pudiéramos comparar ahorita, ¿no? Te vas a casar con la hija del presidente. Bueno, nosotros no vamos, somos solteros. Pero si estuviera soltero, decir, oye, que nuestros hijos dijeran, no, mi hijo se va a casar con la hija de Carlos Slim. Pareciera ser. Y dejamos de lado el concepto del económico, no es, vale, le voy a dar a mi hija. Y luego no sé si este sea el mejor. Y no va a volver a pagar impuestos. Ni él ni toda su casa. O sea que el 30% de aquí es lo que gane, más el IVA, más todo, no va a volver a pagar impuestos. Oye, la oferta es buena, ¿eh? La oferta es buena. Una oferta que se le presenta a todo un pueblo. Una oferta que se le presenta a un grupo de soldados. De entrada, ya nada más con decir, no tienes a tu enemigo ya es ganancia. Esa debiera ser la ganancia, acabar con tu enemigo. Pero no, espérame, hay algo más. Acabar con tu enemigo, eso que te inquieta en las noches, eso que te trae nervioso, eso que te preocupa, ya no va a estar. Y además viene, al menos en ese momento, la riqueza, estar en muy buenos términos con el rey, va a ser tu suegro. Bueno, estar en buenos términos con los suegros. Y además no vas a volver a pagar impuestos. Es una oferta, ¿no? Una oferta, dice el padrino. Le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Es una oferta que no debieran estar rechazando. Y sin embargo, todo el pueblo la está rechazando. Nadie da un paso al frente hasta que llega David. Y llega David y pregunta, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo? ¿Qué le va a pasar al que enfrente a este filisteo? ¿Qué le va a pasar? Pues mira, ya no vas a tener enemigo. Y además vienen riquezas. Y luego cuenta la historia que David se adelanta. Y David dice, yo voy. Y más adelante viene una expresión de por qué David le pudo ganar a ese gigante. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, el 45. 45, ¿estamos ahí? Ahorita servimos si gusta. Sí. Deme 5 minutos o menos. Sí, está bien. Entonces dijo David al filisteo, cuando David finalmente llega y pregunta, oye, ¿quién es este? Pues un enemigo. ¿Y cuántos días tiene? Pues 40 días. Oye, pues son muchos días. ¿Y qué va a pasar con el que lo venza? Pues mira, va a pasar esto y esto. Oye, pues dice en el 45. Entonces dijo David al filisteo, cuando finalmente estuvo parado frente a él, tú vienes a mí con espada, una espada muy grande, y vienes a mí con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, muy violento, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en mis manos. Y se enfrentó, y lo derrotó. ¿Y por qué lo derrotó David? Porque era muy valiente, porque estaba entrenado, porque estaba capacitado. Lo derrotó porque se enfrentó. Porque él dice, Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. No son mis fuerzas, no son mis habilidades, no son mis capacidades. Jehová es el que da la victoria. ¿Por qué fue David? Porque se aventó. ¿Por qué fue David? Porque se animó. ¿Por qué fue David? Porque dio un paso adelante. Por eso fue David. Porque pudo haber sido un Gabriel, o pudo haber sido un Pepe, o pudo haber sido un Jonás, o pudo haber sido un Jacob, pudo haber sido otro. Y luego vemos situaciones, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? Porque di un paso adelante. Porque lo intenté, por eso lo logré. Oye, ¿cómo lo hiciste para tener un matrimonio? ¿Por qué? ¿Y tus hijos? Oye, ¿por qué tus hijos? Pues porque lo intenté. Porque no son mis fuerzas, porque no es mi habilidad. Porque yo preparo el caballo para la batalla. Pero la victoria le da a Dios. Porque yo hago mi parte. Pero la consecuencia, lo que viene después, viene de Dios. Entonces, esa es la historia de un hombre que se animó, pero también es la historia de un montón de cobardes. Un montón de cobardes que durante 40 días tuvieron la oportunidad de su vida ahí enfrente. Durante 40 días tuvieron una oportunidad que los hubiera transformado, que hubiera hecho la diferencia en su patrimonio, que hubiera hecho la diferencia en su vida, que hubiera hecho la diferencia en su descendencia. Pero no se animaron. Entonces, ¿por qué fue David? Pues porque confió en Dios. ¿Por qué vas a ser tú? Porque confías en Dios. ¿Por qué habrías de ser tú? Porque no solamente tomaste la cruz, sino que empezaste a caminar el camino de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Ahí estás parado. Hace tantos años batallando con una situación. ¿Y por qué? Pues porque no la has enfrentado. Todos los días discutiendo. ¿Por qué? Porque no lo has enfrentado, porque no lo enfrentaste de la manera correcta, porque dice la expresión, porque Dios no salva con violencia. Esto es guerra, pero dice, Dios no salva con espada y con lanza. Porque Dios salva cuando tienes confianza y cuando pones en práctica su palabra, independientemente de la situación en la que te encuentres. ¿Sí? Dice ahí, se pusieron en orden. Estás listo para pelear, listo para enfrentarse. 40 días listo. 40 días preparado. Hay quien tiene 40 años preparándose. 40 días listo. Viendo al enemigo, midiendo al enemigo y teniéndole miedo al enemigo. Les preguntó el filisteo, ¿para qué te pones en orden para la batalla? ¿Para qué se ponen si no van a salir a pelear? ¿Para qué se preparan para la batalla si no van a salir a pelear? Y no salía. Ese día, híjole, el rey pudo haber sido tu suegro. Esa riqueza pudo haber sido tuya. Y esos impuestos te pudieron haber liberado. Digo, eso es lo de ellos, ¿verdad? Nosotros es otra historia. Ese matrimonio, esa familia, esa casa de paz. Una casa de paz, una casa firme, pudo haber sido tuya. Desde hace 40 días, desde hace 40 meses, desde hace 40 años, pero no perder de vista que Jehová es el que nos da la victoria. Y nos va a dar la victoria cuando nos enfrentemos. Nos va a dar la victoria cuando demos ese primer paso. Nos va a dar la victoria cuando tengamos más confianza que miedo. Cuando sea mayor la confianza, cuando sea más la disciplina, cuando sea más la determinación de confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, tome su cruz y sigan. Fíjate que ahorita que menciona eso del trauma suicida, yo lo veo más por el lado de que cuando vas caminando con un objeto pesado, cuando estás parado te pesa más que si vas caminando. ¿Qué estás cargando? Y si vas, entonces síganme. Entonces, si te quedas parado, pues te vas a ranar, ¿verdad? Si vas, si vas siguiendo a Cristo, porque además, pues Él te va a ayudar con la carga, Él dijo. Él lo dijo también, yo les voy a ayudar con la carga. Entonces, pues tenemos la de ganar. Primero, si te quedas parado y no sigues a Cristo, pues ya te molestas. Si vas caminando,
aún cuando Cristo no te quita, Dios no te quitara carga, pues ya te llevas el gane también. Por eso los inditos cuando iban cargando van, corren, brinco y brinco, ¿verdad? Corren, postal aquí, pero no van caminando despacito, avanzando. Es Jehová el que nos da la victoria. Así es. Y Jehová da la victoria al que avanza. Y por supuesto que nos fortalece, dice Jesús dijo, ligera es mi carga. Y no hay una carga mayor a nuestra fuerza, no hay una dificultad mayor a nuestro Dios. Entonces Jehová da la victoria, pero da la victoria a los que avanzan, a los que transitan, a los que caminan. Es a los que le da la victoria, a los que quedaron ahí estacionados. ¿A quién le dio la victoria ese día? ¿Al que avanzó? Hay miles. Y el que tuvo confianza. Al que tuvo confianza. Miles ahí que se quedaron congelados, impresionados con el enemigo, temerosos, y miles se perdieron la victoria. Entonces, ¿a quién es la victoria? Bueno, primero la victoria nos la da Dios, y la victoria es de los que transitan, de los que avanzan, de los que confían, y tus fuerzas siempre serán menores. Pero nunca esperes a ser el hombre fuerte para avanzar. No. Avanza y verás que la victoria será tuya. Aquí está la expresión de David. Dice, Dios me dijo que nosotros vamos a ganar. Entonces, ahí está, la victoria es nuestra, solo avanzar. Sí, vamos a orar, agradecer a Dios por esto, que nos recuerde que hay victorias que no han sido nuestras porque no hemos avanzado. Y es momento de avanzar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya identificamos qué es lo que tenemos que corregir. Ahora vamos a dirigirnos hacia eso. ¿Sí? Fernando, dirige tú esta oración. Y gracias por los alimentos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Te damos gracias por darnos esa oportunidad de escuchar tus palabras a través de Jonathan. Que nos fortalezcan el día de hoy, que las pongamos en práctica el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Y a la vez también te pedimos que bendigas los alimentos que vamos a recibir. De comer las que no tienen, bendice las manos que las han preparado y hambre y te sostenemos. Amén. Amén.